¿Qué dice la palabra de Dios acerca de si podemos enojarnos? Creo que nosotros sí podríamos llegar a pensar lo que se pensaba en ese tiempo, ¿no? Que es más importante o merece una pena más grande el que ha matado a alguien que el que solamente se enojó. A ver, si también preguntáramos, ¿tú crees que merece la cárcel una persona que se enojó o una persona que mató a alguien? ¿Qué podríamos decir? Diríamos luego, ¿no? La persona que mató a alguien se merece ir a la cárcel. El otro, ¿por qué si solamente se enojó? Pues el Señor aquí nos enseña que deberían de tener la misma consecuencia, ¿no? Condenados por algo, por haberse enojado o por haber sido homicidas. Bueno, ¿podemos enojarnos? Dice Efesios 4:26. Dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. En la versión Reina Valera dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué importante es esta palabra. Yo me acuerdo que cuando era niña, mis papás me la repetían mucho. Me acuerdo que cuando me enojaba, más me acuerdo de mi mamá, pero también de mi papá, diciéndonos que nos podíamos enojar, pero no pecar. Yo me acuerdo que a veces también cuando mis papás se enojaban, yo trataba de contentarlos muchas veces, porque para mí este versículo es uno de los versículos que se han quedado en mi corazón guardados y que de verdad, cuando yo me enojo me acuerdo, no se me olvidan este versículo, estos dos versículos no se me olvidan. Y, y realmente hago todo lo posible para que no se ponga el sol sobre mi enojo. El Señor, vean qué interesante está esto, porque dice, airaos, pero no pequéis. O sea, el Señor sabe que hay cosas que nos pueden enojar, que hay cosas que nos pueden molestar, hay cosas, o sea, no siempre vamos a estar felices y de acuerdo con todo. El mismo Jesús, que fue lo que hizo al templo, ¿no? Cuando estaban vendiendo cosas dentro del templo, que era un lugar sagrado, era el lugar en donde se buscaba la palabra, ¿no? Entonces, el mismo Jesús sabía que nos podíamos enojar, Dios sabe que nos podemos enojar porque hay cosas que nos molestan, pero ¿qué dice? Airaos, o sea, enójate, pero no peques, no puedes pecar. Y aparte da otra indicación, no se ponga el sol sobre tu enojo. Esto quiere decir que si tú te enojas, no puedes permitir que ese enojo llegue a mayores. No puedes permitir que ese enojo dure horas y días y meses y años. Hay muchas personas que nosotros conocemos que han dejado de ver a sus padres, que han dejado de ver a sus hermanos, amigos de mucho tiempo por un enojo. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí en su palabra? Dice, no se ponga el sol sobre su enojo. A veces eso es bien difícil, ¿no? Eso es bien difícil porque dependiendo de lo que nos hacen, decimos, no, pues no le vuelvo a hablar nunca en la vida, ¿no? O ni piense que lo voy a volver a buscar, ¿no? Que ni piense que voy a hacer algo por contentarme con fulanito. Entonces, realmente pensamos eso dependiendo de las cosas que nos hacen. Pero ¿qué dice aquí? No deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque airarte puede dar lugar al diablo. Tú puedes llegar a enojarte con muchas personas. Tú puedes llegar a enojarte hasta contigo mismo por cosas que haces, ¿no? Y que no te perdonas y estás enojado porque algo no te salió. Puedes estar enojado porque hiciste algo, cometiste un error. Puedes llegar a enojarte con tu pareja, ¿no? Con tu esposo, con tu esposa. Puedes llegar a enojarte con tus amigos en una reunión de trabajo, pero también como papá podemos llegar a enojarnos con nuestros hijos. Y saben una cosa, que airarnos provoca que nosotros cometamos el error de decir palabras hirientes, palabras que lastiman. Y el Señor aquí nos dice, airaos, pero no pequéis, porque nuestro enojo, porque nuestra ira, podemos cometer muchísimas cosas. Y a veces saben una cosa, que airarte te, te lleva a hacer cosas impulsivamente. Impulsivamente que a veces
puede tardar tiempo en que tú las puedas arreglar, porque hay un dicho que dice, ¿no? Que las palabras llegan a, ¿cómo dice el dicho? Dice, ¿cómo? Ajá, que las palabras pueden llegar a herir, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, con las cosas que hablamos y con dejar que ese enojo vaya más. Por eso Jesús, aquí en la palabra de Dios, por eso Jesús, cuando les está explicando eso, les dice, es lo mismo. Si tú te enojas o si tú te permites que tu enojo vaya más, puedes llegar a cometer algo que después te puedes arrepentir. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestro enojo. Fíjense que en la Biblia dice en Proverbios 14:29, dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Te das cuenta? El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Si tú eres impaciente, si tú dices, a mí no me importa, yo lo voy a arreglar, a mí no me importa qué piensen los demás, yo voy a hacer esto. Si te dicen algo y tú agarras el teléfono y le reclamas a la persona y todo, puedes cometer un error y puedes lastimar y puedes hacer algo de lo que después, ya que estás más tranquilo, lo piensas y dices, ay, ¿para qué dije esto si no era para tanto, no? O sí es para tanto, pero pude haber dicho esto otro. Entonces necesitas pensar las cosas antes de actuar. Otro versículo en Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Fíjense lo que dice esto. Hay tres cosas importantes. Pronto para oír. ¿Por qué pronto para oír? Porque necesitas escuchar primero. Tardo para hablar. Después hablas. Primero escuchas, después hablas y más después, o sea, después te tardas otro poquito más para enojarte, ¿no? Entonces, hay pasos y reglas que tenemos que seguir. No actuar impulsivamente. Airarnos nos lleva a actuar impulsivamente. Entonces, acuérdate de lo que dice la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. Apréndetelo de memoria. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y enséñaselo a tus hijos y apréndetelo tú, porque de esta manera tú vas a buscar en todo momento arreglar las situaciones. Y cuando el Señor te guía a arreglar esas situaciones, lo que tú dices y lo que tú hablas no es lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere que tú digas. Y se arreglan las cosas de una manera diferente. Cuando tú pones todo en las manos del Señor, aunque estés muy enojado, las cosas se arreglan de una manera diferente. Así que antes de que tú te enojes, antes de que tú reclames, antes de que tú eh, ofendas a las personas por algo que te hicieron, ora y dile al Señor, Señor, está sucediendo esto, estoy muy enojado, ayúdame a actuar. Y vas a ver cómo Dios te va a ayudar, porque al Señor no se le olvida nada de lo que nosotros le pedimos, pero tenemos que ser también pacientes con el Señor, porque su tiempo no es nuestro tiempo. Ahora, un ejemplo muy grande de perdón, un ejemplo muy grande de paciencia, un ejemplo muy grande de control en las situaciones difíciles es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Aún en la cruz, después de todo lo que le habían hecho, después de todo lo que había sufrido, después de no ser culpable absolutamente de nada, como dice en la palabra, ¿no? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún Él los estaba disculpando, los estaba perdonando, ¿no? Les estaba diciendo, no saben lo que hacen. Entonces, ese es un ejemplo de amor. ¿No? Y tú
crees que Jesús no sabía que ellos de veras sí sabían lo que estaban haciendo? Pues claro que sí, fue una justificación, ¿no? No saben lo que hacen, ¿no? Entonces, el Señor sabe perfecto lo que nosotros hacemos, pero siempre nos está dando nuevas oportunidades y es misericordioso. ¿Por qué nosotros no podemos darles oportunidades a los demás? Claro que nos podemos enojar, claro que sí, porque el Señor lo sabe, pero no peques haciendo las cosas más grandes o ofendiendo a las personas por algo que sucede. Ahora vamos a seguir en el versículo número 23. Dice, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, y entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. O sea, ve lo que te manda el Señor. Si al llevar tu ofrenda al altar, tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice que dejes tu ofrenda allí mismo delante del altar y que antes de hacer cualquier cosa, vayas, te pongas en paz con tu hermano y entonces dice, ahora sí, ya puedes venir al altar, presentar tu ofrenda. Así que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Por qué no dar nuevas oportunidades nosotros también? Si en este momento el Señor a ti te está mostrando que tú tienes que arreglar algo con alguien, no esperes mucho tiempo. Ve y arregla las cosas con quien tengas que arreglarlas. No permitas que el sol se siga poniendo un día y otro día y otro día para arreglar las cosas. Necesitamos arreglar las cosas y necesitamos eh, eh, necesitamos estar en paz con las personas que nos han ofendido o que tú también has ofendido. Necesitas buscarlo. A lo mejor vas a tener que esperar, a lo mejor vas a tener que tener un tiempo de oración con el Señor y estar continuamente buscando tratar de arreglar las cosas con alguien, ¿no? Que no has podido, pero no pierdas la fe, no descanses hasta que tú hayas logrado ponerte a cuentas con esa persona, porque es importante y el Señor nos da oportunidades, pero a veces si tú lastimaste demasiado, a veces si tú ofendiste demasiado, tal vez las personas, si no conocen al Señor como tú lo conoces ahora, les va a costar trabajo perdonarte, pero no descanses, no desmayes, porque el Señor es tu fortaleza y el Señor va a estar ahí, ¿no? Bueno, ¿qué es la ofrenda? ¿Qué es la ofrenda? Porque en el versículo anterior dice, al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿qué es lo que nosotros le damos al Señor? Las ofrendas era desde el principio, era todo lo que se presentaba o se entregaba al Señor en modo de adoración. Las ofrendas se hicieron y el Señor las recibía como adoración. Ajá. Los seres humanos aquí desde el principio hacían sacrificios y se lo daban como ofrenda al Señor. Entonces aquí en la imagen nosotros a quién podemos ver, él es Abraham, ¿no? Bueno, representa a Abraham. Cuando el Señor le pide a su hijo, después de tantos años de él estar esperando un hijo y él se lo pide, ¿y qué hace? Abraham es una muestra en esta historia, es una muestra de un hombre que no le importó, bueno, yo creo que sí le importó, yo creo que sí le importó porque amaba a su hijo y era algo que estaba esperando, pero lo que Dios le pidió estuvo sobre lo que él quería, estuvo sobre lo que él sentía, ¿no? Sobre lo que él quería hacer. Dios le había pedido algo y aunque yo creo que le ha de haber dolido a él, o sea, muchísimo, porque si el Señor me pidiera en este momento que hiciera eso con alguno de mis hijos, no sé qué haría. O sea, realmente me dolería muchísimo.
pero amo tanto al Señor que con todo el dolor de mi corazón me costaría mucho trabajo y no sé qué decir, ¿no? Pero imagínense en ese momento, Abraham, creo que yo sí terminaría haciéndolo con mucho dolor, pero sería muy difícil, muy difícil, muy difícil. No, creo que no lo haría. Híjole, es una decisión muy difícil. Entonces, pero Abraham es un ejemplo de un hombre que lo que Dios le pidió sobrepasó lo que él sentía por Dios, pudo más que sus propios sentimientos y su propia decisión. Así que el Señor por eso le dio la oportunidad, le permitió y pues sí, le permitió que en vez de su hijo, él sacrificara otra cosa y se lo entregara, ¿no? Porque vio el corazón de Abraham. Ahora, nosotros cuando ofrecemos una ofrenda al Señor, cuando tú le das algo al Señor para adorarlo, tiene que ser con todo tu corazón. Cuando tú le cantas al Señor, cuando tú oras al Señor, cuando tú le das algo al Señor, tiene que ser con todo tu corazón. Dice aquí la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. No de mala gana. Si tú le vas a ofrendar algo al Señor, no se lo des nunca de mala gana. Si tú vas a traer algo para que sea ofrenda para el Señor, si tú le vas a cantar y te enojaste con tu esposo, con tus hijos, haz eso a un lado o lo arreglas, y te acercas al Señor. Y aparte vienes y te olvidas por un momento de eso, porque el Señor no merece que tú lo adores, que tú lo alabes o que tú ores de mala gana, nada más porque tienes que cumplir algo. El Señor dice que no lo hagas. No, dice la versión de la Reina Valera, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, la ofrenda es voluntaria. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, no porque tú tengas una tristeza vas a adorar al Señor para que te bendiga. No porque tengas una necesidad vas a adorar al Señor para que te bendiga. No, no por eso, es por lo que tú has visto que Dios es en tu vida y por lo que tú tienes que agradecer. Entonces piensa que cada ofrenda que tú le das al Señor tiene que ser con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, vemos en la palabra de Dios otra historia, y esta historia también es muy clara en donde hay una viuda, y esto lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Marcos 12, en el versículo 41, es el que vamos a leer ahorita, y también encontramos esta misma historia en Lucas 21 del 1 al 4. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Te imaginas esto? A Jesús sentado, porque dice que él estaba sentado, él estaba solo viendo qué era lo que estaba haciendo las personas. Y decía, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús observa lo que nosotros estamos haciendo. Puede ser que Él guarde silencio, pero está observando qué es lo que nosotros hacemos, cómo son nuestras actitudes ante las cosas que Él nos pide hacer, cómo es nuestra actitud cuando nosotros le damos algo al Señor. Y esta ofrenda puede ser hasta un tiempo que tú le dediques al Señor. ¿Cómo es tu tiempo para el Señor? ¿Cómo es
cuando tú le ofrendas con algo físico al Señor, ¿cómo se lo estás dando? Ay, pues aquí traigo, a ver, pues 2 pesos, órale, ¿no? ¿Cómo es lo que tú le vas a dar al Señor? O realmente eso que tú estás dando, lo estás dando porque, porque amas al Señor y porque estás agradecido con Él. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo le das al Señor? ¿Cómo vas? ¿Cómo cantas cuando cantas aquí el domingo o en tu casa? ¿Cómo adoras o por qué adoras al Señor? ¿Cómo está tu corazón? Jesús mira, así como aquí estaba sentado Él, delante del arca de la ofrenda, solo mirando lo que el pueblo estaba haciendo, lo que el pueblo estaba echando en el arca. ¿Qué estás echando tú en el arca? ¿Qué le estás dando al Señor? Muchos ricos echaban mucho. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser ricos de dinero, puede ser muchos ricos de que sepas mucho de la palabra, ¿no? Sepas mucho de la palabra, pero ¿cómo estás echando tu ofrenda en el arca? Puedes saber muchísimo, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y cómo le estás dando, cómo le estás dando alabanza al Señor? Yo muchas veces, cuando he ido a algunas congregaciones o a algunos lugares en donde comparten la palabra, algún congreso, yo hay algo que me llama la atención. Cuando están adelante, ven que a veces en las congregaciones hasta adelante ponen a los líderes o a los pastores. Y hay algo que a mí me llama la atención desde que era joven y desde que empezaba a entrar a los auditorios. Bueno, creo que desde que era chiquita, niña, me llamaba mucho la atención ver cómo mis maestros adoraban al Señor, cómo mis maestros cantaban. Y yo siempre me fijaba, y a la fecha hago eso, ¿eh? No, de verdad que no es por criticona o porque juzgo a las personas, no. Me llama mucho la atención ver cómo los líderes alaban al Señor. Me llama mucho la atención ver si levantan las manos, cómo lo adoran, porque al ver a las personas, tú te puedes dar cuenta si de veras están ahí metidas de verdad adorando al Señor o que intentan hacerlo, ¿no? Y cuando solamente la gente está parada así cantando, como repitiendo todas las cosas. Entonces, desde que yo era muy niña, me fijaba, cuando iba yo a la iglesia, me fijaba mucho en mis maestros. Cuando iba al auditorio, al grupo de jóvenes que era muy grande, me fijaba mucho en eso. Aún en los líderes de la alabanza me fijaba, no para criticarlos, sino porque yo decía, híjole, él sí de veras como que está buscando al Señor. A lo mejor yo no los conozco el corazón, ¿no? Pero el Señor sí. Pero para mí eso impactaba el ejemplo que yo veía, el ejemplo visual que yo podía ver de las personas. Entonces, el Señor estaba mirando y estaba analizando lo que la gente estaba haciendo. Él los conocía porque estaba ahí con ellos. Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, un cuadrante. Pobre, el Señor decía pobre. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque el Señor reconoció que ella, aún en su pobreza, puede ser una pobreza de espíritu, pero das todo lo que tienes para el Señor. Puede ser que no conozcas mucho todavía del Señor, pero lo que haces para el Señor lo haces con todo tu corazón. Entonces, esa comparación de la gente cuando conocemos de la palabra y cuando no conocemos mucho, esa comparación, el, el dar al Señor lo que se merece, realmente es muy importante, porque para el Señor puede ser que no tengas mucho, que apenas estés aprendiendo la palabra, pero tu corazón por el Señor, Él vea que tú estás buscando con todo tu corazón y aunque no sepas leer mucho y aunque no sepas estudiar mucho la palabra de Dios, tienes un compromiso con Él y el Señor eso lo ve, ¿no? Entonces, por eso el Señor dice, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra. Tú has echado en el arca lo que te sobra, le has dado al Señor lo que te sobra, tu tiempo que te sobra, tus cantos que te sobran. Pues bueno, pues hoy voy a escuchar unas alabanzas, unas adoraciones. Bueno, pues hoy me siento bien triste, así que mejor me pongo a escuchar adoraciones para que el Señor levante mi espíritu. Qué bueno que hagas eso.
pero no lo hagas solamente cuando te sientas triste o cuando necesites algo, porque la palabra dice no por tristeza o por necesidad. No lo busques solamente en tus necesidades, búscalo todo el tiempo, porque de esa manera tu espíritu se va a llenar. No solamente es un tiempo, no solamente es lo que te sobra. Dice hasta abajo, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, da todo lo que tengas para el Señor, porque Él es el que va a ser tu sustento, y Él es el que te fortalece, Él es tu esperanza, Él es todo para ti. Él es el que, cuando dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él te va a recoger con todo. Se puede ir tu mamá, se puede ir tu papá, puedes dejar de tener amigos, pero el Señor te va a recoger. Así que dale todo lo que tengas y no le des solo lo que te sobra, porque el Señor sí lo sabe. Tú puedes engañar a otros. Tú puedes por fuera aparentar que eres rico espiritualmente y que puedes saber mucho, o rico de dinero, no sé, pero el Señor lo sabe todo y conoce cómo está tu corazón y cómo haces las cosas. Ahora, ya vimos que la ofrenda es una forma de adorar a Dios. El requisito es estar en paz con tu hermano, lo dice la palabra de Dios. Aquí lo vimos, ¿no? Cuando dice que vayas y arregles las cosas con tu hermano. Ahora, no es la cantidad, lo vimos ahorita. No es la cantidad que tú le das al Señor, sino la actitud de tu corazón. Y también aquí en la palabra de Dios podemos encontrarlo en la historia de Caín y Abel, cómo ellos ofrecen una ofrenda, pero una ofrenda diferente. Una ofrenda de alguien que ya estaba acostumbrado a darle ofrenda al Señor y dijo, bueno, pues ahí está la ofrenda, ¿no? Y el otro, que la actitud de corazón fue diferente. ¿Por qué? Porque buscó de lo mejor. Y yo me imagino que él estaba contento porque él sabía que tenía que dar una ofrenda al Señor, pero aparte lo hizo también por voluntario, ¿no? Los dos lo hicieron voluntario, pero la actitud del corazón fue diferente. Tanto así que el Señor lo dice verbalmente y les dice qué ofrenda es la que le agradó. Y ya sabemos la historia, ¿no? Cómo Caín mata a Abel por esta situación, porque aparte llega a enojarse tanto, se aira tanto, que mata a su hermano y después se esconde y el Señor, ¿qué hace? Lo destierra, ¿no? Pero todavía después de que lo destierra, el Señor le vuelve a dar una nueva oportunidad. Y él le dice al Señor, le dice, ahora, porque me desterraste, ahora todos, ya nadie va a querer estar conmigo, me van a matar, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? En su misericordia, dice la Biblia que sella a Caín y que dice, ¿no? Nadie puede tocarlo. El que mate a Caín va a ser maldito, ¿no? 7 veces. Entonces, ¿qué hace el Señor aún en medio de esto? ¿Qué hace el Señor? Vuelve a dar una nueva oportunidad. O sea, le dice, sí pecaste, pero aún así te voy a proteger. ¿Sí? Porque el Señor ama lo que hace y nos da oportunidades de volver otra vez a regresar, de arrepentirnos, de buscarlo, porque el Señor no solamente nos dice, ya eres un pecador, ya no me importas, pecaste demasiado. No, no, no. Para el Señor pecamos, o sea, lo que hagamos es un pecado y merece ir a juicio, merece que seamos condenados, merece que seamos enjuiciados, pero por ese sacrificio de Jesucristo, nuestro pecado tiene un perdón, ¿no? Y vamos a terminar estos versículos, dice en el 25, si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él y mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre es más fuerte muchas veces. Aquí en la tierra, ahorita, ¿no? La justicia del hombre, cuando el hombre hace justicia por su propia mano, lo hemos visto hasta en las noticias, como en los pueblos, cuando hay alguien que roba, pues sí, a veces ya están hartos, ¿no? De que haya ladrones
o que haya homicidas, o etcétera, otras personas que hagan daño a las personas. Entonces la gente a veces ya está harta de varias situaciones, pero cuando se hace justicia por su propia mano, ¿qué llega a hacer? ¿Qué llega a pasar? Pueden llegar hasta matar a las personas, ¿no? Hace poquito, les voy a platicar algo, hace poquito nosotros vivimos en uno de los pueblos de Xochimilco. Bueno, pues allá arriba la gente sí hace justicia por su propia mano, pero a nosotros no nos había tocado como ver o enterarnos de que la gente hiciera eso. Cuando nosotros tenemos poquito viviendo en uno de los pueblos y en una de las noches nosotros oímos que tocaban las campanas, eran como las 2 de la mañana, y después nos enteramos que a veces tocan las campanas en los pueblos por dos situaciones. Una, porque murió alguien importante y entonces se tocan las campanas para decir que se murió alguien que la gente conoce y entonces pues es como aviso, ¿no? Pero la segunda cosa por la que en los pueblos tocan las campanas así es para que el pueblo se reúna porque algo sucedió y entre todos van a hacer justicia por su propia mano. Entonces a nosotros hace poquito nos tocó ver cómo la gente se estaba reuniendo, bueno, escuchar y sí ver porque lo estábamos viendo en el celular y cómo la gente se estaba reuniendo en uno de los pueblos porque habían como que se estaban peleando entre familias y ya estaban hartos de una de las familias que continuamente tenía problemas con los vecinos. Y total que se reunió todo el pueblo, fueron a casa de una de las familias, de la mamá, y les quemaron hasta la casa. Entonces, pues cerraron las avenidas, subieron las patrullas y todo. Entonces, realmente nosotros los hombres tenemos unas leyes que a veces respetamos y otras que no respetamos. Hay veces, tengo una prima que es abogada y dice que a veces las leyes protegen a los abusadores, protegen a los que cometen pecados, ¿no? A los que dañan a los demás y las víctimas a veces son las que pagan las consecuencias, ¿no? Entonces a veces nuestras leyes están al revés, pero ¿qué dice aquí Jesús? Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él, o sea, ponte de acuerdo, no actúes tú primero ahí para tomar la justicia en tu mano, ponte de acuerdo con él, todavía, o sea, como que todavía estás a tiempo para que no te entregue al juez antes de que el problema se haga más grande, porque si se hace más grande y los problemas llegan a veces hasta los tribunales y al juez, o luego hay problemas entre vecinos que no se pueden arreglar, se hacen más grandes, se entregará a los guardias y te meterán a los guardias y te meterán a la cárcel. O sea, el problema con una persona puede llegar a hacerse muy grande. Antes de que esto se haga más grande, arregla las cosas, les dice Jesús. Porque yo te aseguro que si no lo arreglas así, hablando, y cuando todavía no se hace un problema más grande, dice, te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Porque cuando hay justicia, o más bien cuando tú no arreglas las situaciones y se hace un problema mayor, puede ser que después cueste trabajo arreglar la situación, más que si lo hubieras arreglado desde el principio, ¿no? Ni modo, te ahorras la pena, ni modo, fallaste, lo reconoces, pides perdón, ni modo, ¿no? Y arreglas la situación. Y si tú no fallaste, trata de arreglarlo de todas maneras. Si la otra persona no quiere arreglar las cosas contigo, tú ya hiciste lo que la palabra del Señor te está mandando a hacer. Y el Señor va a hacer tu justicia y el Señor va a arreglar las cosas por ti, ¿no? En su tiempo, cuando esa persona reconozca que también falló o cuando esa persona reconozca lo que tú hiciste. Entonces, haz las cosas como Dios te las dice, haz las cosas correctas, así claramente como lo dice en la palabra del Señor, ¿no? La palabra de Dios, ya para terminar, dice en Deuteronomio 4:29, dice así:
Dice, pero si desde allí buscas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, piensa ahorita en dónde estás, ahí sentado en tu lugar, y toma esta palabra como que el Señor te lo está diciendo, ¿no? Pero si desde allí donde estás ahorita, buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas estas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. O sea, búscalo. A lo mejor estás pasando por algo difícil, a lo mejor no sabes cómo enfrentar una situación o un problema, pero desde allí donde estás, busca al Señor. Y en medio de estas angustias que estás pasando, en medio de este dolor que estás pasando, en medio de este problema que no sabes cómo resolver, en medio de esto, búscalo. O sea, dice la palabra, volverás al Señor tu Dios, vuelve al Señor tu Dios. Los problemas, decía una amiga en esta semana, decía, ni modo, Brendita, bienvenidos los problemas porque eso nos está haciendo crecer. Así me dijo una amiga. Entonces, a veces el Señor permite que pasemos estas angustias, estos dolores y estas cosas. ¿Para qué? Para que volvamos al Señor nuestro Dios, para que nos demos cuenta que solamente Él es el que nos puede ayudar a controlar nuestros temperamentos, a controlar nuestras emociones, a controlar lo que pensamos. Y escucharás su voz. ¿Escuchas la voz del Señor? En esta conferencia estás escuchando lo que el Señor te está diciendo, no lo que yo te estoy diciendo, porque no te lo estoy diciendo yo. Lo que el Espíritu te está hablando, lo estás escuchando, porque dice aquí, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Estás escuchando lo que el Señor te está diciendo esta mañana. Tienes algo que arreglar con alguien, tienes que estar en oración por algo que necesitas arreglar, ni modo. Dobla tus rodillas, ora, pide ayuda en oración para que eso se arregle, pero tienes que arreglar las cosas porque es algo que el Señor enseñó y lo enseñó porque para ese tiempo era importante porque veía cómo estaba viviendo la gente. Ahora imagínate cómo estás viviendo tú. ¿Es importante para este tiempo, sí o no? Sigue siendo importante, la Biblia siempre va a ser importante en cualquier tiempo, ¿no? Bueno, hasta musiquita nos pusieron. Nos pusieron para terminar. Bueno, fíjense lo que les voy a leer. Vean este versículo tan bonito y tan profundo. Y de verdad es palabra de Dios y es una oportunidad más que tenemos para acercarnos al Señor. Dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Ni modo, no importa que tú hayas pecado. Si tú te arrepientes, por eso dice aquí, dice Jehová, estemos a cuentas. ¿Quién dice el Señor que estemos a cuentas? El Señor te llama a estar a cuentas hoy con Él. Dice Jehová, estemos a cuenta tú y yo. Entonces, fíjate lo que el Señor te está diciendo ahorita. Estemos a cuenta. Tú y yo, pon tu nombre. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve que dice el Señor, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, no importa cómo tú veas tus pecados, el Señor te llama hoy a ponerte a cuentas con Él. Ponte a cuentas con Él. Así que vamos a orar, ahí donde tú estás, vamos a orar y entrégale al Señor el día de hoy. Si tú tienes alguna, permítanme también, si tú tienes algo por qué ponerte a cuentas con alguien, con alguna persona, la que sea,
Ponla en tu mente porque el Señor te va a ayudar. Si tú tienes que ponerte a cuentas con Dios por las cosas que tú has estado haciendo, por las cosas que has estado, por los pecados que estás teniendo, por hablar mal de las personas, por enojarte o airarte, por haber cometido un pecado que los hombres veríamos muy grande, por lo que sea, todos somos pecadores, lo dice la palabra, ¿no? Por cuanto todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor hoy quiere darte una oportunidad y te llama a cuentas con Él. Primero tienes que ponerte a cuentas con los que tienes a tu alrededor y con el Señor. Entonces vamos a orar para que Él traiga a nuestra memoria a esas personas con las que tenemos que arreglar las cosas. No sabemos cuánto tiempo estemos aquí, así que no podemos seguir dando tiempo. Pues mañana le hablo, mañana lo corrijo, mañana lo arreglo. No es mañana. No sabemos. Ha estado temblando, empezó a temblar. No sabemos en qué momento nosotros ya no estemos aquí. El Señor nos da nuevas oportunidades. Hoy es una nueva oportunidad para que tus pecados, para que tú te acerques al Señor y tus pecados sean perdonados, sea cual sea. Si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, qué bueno, porque el Señor ha hecho un pacto contigo y tú eres un hijo de Dios. Pero si eres de todas maneras, siendo un hijo de Dios, pecamos. Si tú no le has entregado tu vida al Señor con todo tu corazón, vuélvelo a hacer. El Señor, hazlo y el Señor te va a perdonar, pero con arrepentimiento en tu corazón. Así que vamos a orar todos y vamos a ponernos a cuentas con Dios. ¿Ah? Bueno, gracias Señor, te damos en esta mañana por esta palabra. Gracias Dios porque, Señor, tú eres un Dios que da nuevas oportunidades. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. Señor, tú eres nuestro Dios poderoso. Nosotros nos acercamos a ti, Dios, esta tarde, porque queremos ponernos a cuentas contigo. Reconocer, Señor, que te hemos fallado, que hay pecados en nuestra vida que, que que hemos cometido, Señor. Hay cosas que hemos cometido, Señor, que no deberíamos hacer. Señor, queremos pedirte perdón por todas y cada una de las cosas que te han lastimado, que nos han separado de ti, que nos han alejado de ti, Señor. Aún por enojarnos, airándonos, dejando que las cosas cada vez se hagan más grandes. Señor, ayúdanos a arreglar, a ponernos a cuentas con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con las personas de nuestro trabajo, Señor, con nuestros hermanos, con quien tengamos que ponernos a cuenta, Señor. Tráelo ahorita a memoria de cada uno de los que estamos escuchando tu palabra y danos el valor para poder enfrentar esa situación y arreglarla. Y Señor, también ponemos esos momentos en tus manos para que tú tomes el control de los pensamientos de nosotros y de las personas con las que necesitamos arreglar la situación. Tú eres nuestro Dios poderoso, nunca nos has dejado, Señor, y nos demuestras que siempre hay una oportunidad más. Perdona nuestros pecados si te hemos fallado, Señor. No queremos alejarnos de ti, queremos cada día estar más cerca de ti, entendiendo tu palabra, amando tu palabra, haciendo lo que dice tu palabra, Señor, en el tiempo correcto. Gracias porque tú nos amas, Señor. Tu amor es tan grande que nos perdonas una y otra vez. Estamos arrepentidos, Señor, de fallarte, porque te amamos y tenemos temor, Señor, de hacer lo incorrecto delante de ti. Gracias porque siempre tienes una palabra de aliento para nosotros. Y aquí dices que necesitas que nos pongamos a cuenta contigo, que aunque nuestros pecados sean como la grana, tú los vas a emblanquecer como la nieve, que si son rojos, también van a ser como blanca lana. Señor, nos arrepentimos, Señor, y te damos gracias por ese perdón. Gracias por este tiempo y por la palabra que tú has hablado a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias al Señor por este tiempo y pues que Dios los bendiga.
Gracias, igualmente, bendiciones. Amén. Gracias, Berenice. Es muy bonita la palabra que diste el día de hoy. Muchas bendiciones. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto saludarles. Mi esposa ya lo había hecho, pero bueno, estoy ahora aquí con ella y dándole gracias a Dios porque pues nos ha permitido, ¿no?, estar nuevamente aquí con ustedes, iniciando estas actividades. Es la segunda ocasión que tenemos esta actividad así presencial para llevar la palabra, para poder compartirla. Qué bueno, sí, hoy tocó esta oportunidad a Brendita. La semana pasada no estuve aquí, pero dejé saludos. Estuvo Ariel llevando la palabra. Y pues bueno, mis hermanos, nuevamente repito, gracias a Dios por ello. Y pues bueno, no sé si hay alguna que compartir conmigo. No. Bueno, es para, le preguntaba a mi esposa si había algo que comentar. Mis hermanos, lo esperamos nuevamente la semana que entra. Aparte de las actividades de la semana, ya saben ustedes, mujeres, el área de varones los viernes, con mujeres el miércoles, y pues bueno, el poder estar con ustedes aquí los domingos también, ya presencial, y pues que eso también lo veamos vía Zoom. Y pues bueno, comparto con ustedes esta porción de la palabra para despedirme. Dice así, estoy en 2 de Corintios 13, en su versículo número 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, con todos nosotros. Amén. Dios les bendice, mis hermanos. Que pasen un domingo. Nos dio gusto verlos nuevamente a todos por aquí, con su presencia. Dios les bendiga. Recuerden que estamos, los que puedan, pues, asistir. Aquí los esperamos el próximo domingo de manera presencial. Dios les bendice. Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Déjenos verlos, por favor. Gracias, hasta luego y muchas bendiciones. Cuídense El que mucho. esté visible, déjese ver.